Muy rápidamente, porque, como habéis visto, se ha vuelto a poner de actualidad la cuestión de la amnistía, su encaje constitucional, si jurídicamente plantea dudas o no. A raíz tanto del hecho de que parece inminente que haya o no un acuerdo al respecto inicial entre Junts y el Partido Socialista para su tramitación parlamentaria, como sobre todo por la filtración del borrador previo del informe de la Comisión de Venecia, que es un órgano consultivo del Consejo de Europa que se montó después de la caída del muro de Berlín para asesorar en cuestiones de derecho constitucional a los países del antiguo bloque soviético para su transición a la democracia, pero que ahora, pues bueno, es un órgano que respecto a cuestiones de constitucionalidad y de separación de poderes realiza informes consultivos. Es interesante porque, como sabéis, a raíz de la discusión que hemos comentado ya sobre la constitucionalidad o no de la ley de amnistía, tanto en abstracto sobre si una ley de amnistía cabe en nuestra Constitución, como si esta en concreto que estamos discutiendo, referida a los hechos acaecidos en Cataluña, lo podría hacer. El Partido Popular pidió a la Comisión de Venecia este informe. Y bueno, habéis visto que en prensa hay dos versiones sobre el informe. Ya digo, filtrado. En España ya sabéis que se filtra todo, hasta los jueces de instrucción que están en la Audiencia Nacional persiguiendo causas en estos momentos, pero lo hacen siempre. Y las declaran secreto de sumario, al día siguiente aparecen en los periódicos. Esto es lamentable, pero bueno, es así. Más allá de la filtración y de lo lamentable que es, no sé en Europa cómo lo verán. Lo interesante es que tenemos dos versiones totalmente distintas sobre el contenido del informe según lea uno la prensa conservadora o la prensa progresista. Y ambas son bastante exageradas o inexactas o pecan de arrimar demasiado las cosas a su sardina. Lo cual es bastante lamentable y si cabe más llamativo cuando en realidad el informe que se ha filtrado, este borrador previo, es bastante sencillo de interpretar y fácil de interpretar. Dice respecto de lo esencial que toda la retórica que hemos estado oyendo del Partido Popular, sus colegiados mediáticos y muchos juristas españoles conservadores no se sostiene respecto de un par de cuestiones esenciales. La primera, que una amnistía sea posible en una Constitución, aunque no haya una previsión expresa al respecto. Queda claro en el informe la de ejemplos comparados que hay, cosa que ya habíamos comentado. La segunda, que es posible y perfectamente posible realizar una amnistía por razones como las que en este caso se comentan, es decir, la mejora de la convivencia y la paz social, que es algo perfectamente posible legalmente, jurídicamente, pero además perfectamente sólido, habitual. Y la tercera, que no hay ninguna objeción en derecho europeo ni a las amnistías, ni a las amnistías por una razón de este tipo, ni porque no haya previsión constitucional. Esto, la verdad es que deja bastante claro que el panorama de derecho europeo era tal y como lo comentábamos en vídeos anteriores, que en la Constitución española es perfectamente posible interpretar, tal y como hemos dicho ya, que la amnistía cabe. Y a continuación, la Comisión de Venecia pues dice también cosas bastante obvias, que el procedimiento cuanto más garantista sea mejor, que el que sea express pues no ayuda, ¿no? No sabremos qué pensarán de nuestras reformas constitucionales si les hubieran preguntado, porque todas ellas han sido express y en lectura única. Que que es mejor que haya cuanto más debate, consenso social al respecto mejor, y cuanto más debate y más plural mejor, cosa que también es bastante obvia. Pero, sorprendentemente, así como las primeras partes del informe se emperran algunos juristas en hacer como que no se hubieran dicho y siguen emperrados en que es ilegal, imposible en derecho europeo, imposible en derecho constitucional, pues también hay quien se empeña en decir que la Comisión no ha recomendado esto, ¿no? El intentar un debate más plural e intentar un ajuste técnico mejor, y luego pues pone las cautelas típicas respecto de delitos particularmente graves, que ya sabemos además que hay tratados internacionales que, por ejemplo, las torturas o los tratos degradantes impiden que se amnistíen. Esta es más o menos la situación y no es en absoluto sorprendente. Lo sorprendente es la cantidad de medios de comunicación que manifiestamente intoxican, incluso en cosas evidentes, y más triste aún la cantidad de juristas que además se dan golpes en el pecho explicando lo importante que es que como profesionales hagamos las cosas bien, que no tienen ningún problema en desinformar, por no decir mentir como bellacos, cuando tienen una obsesión o un interés político del tipo que sea, pero en este caso es que yo creo que es más bien una obsesión por intentar conseguir que ciertas personas a las que ellos tienen en mala consideración, probablemente porque no piensan y no sienten igual que ellos y quieren que acaben en la cárcel. Esto los califica como juristas, también quizá como personas, pero sobre todo los califica
como personas a las que no hay que atender cuando hacen un juicio supuestamente técnico, porque lo que hacen es otra cosa.